Hola, hoy vamos a ver en este tutorial, como continuación del anterior, el tratamiento desde TIA Portal de todo el tema de control manual. Entonces, vamos a ver en DBMem, aquí esto continúa como está, todo continúa como el tutorial anterior. Entradas, salidas digitales, analógicas y memoria. Entonces, el FCES digitales y analógicas también continúa como lo anterior. Y lo que hemos hecho, la novedad está en que llamamos a manual con la condición de que esté en manual el proceso. Si no está en manual, no vamos a llamar a esta función, con lo cual no va a tener ningún efecto ni en cuanto a entradas, ni en cuanto a salidas, ni nada. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la función de manual. La función de manual no le hemos puesto ninguna variable. Bien, entonces lo primero que trato es vaciar las tolvas si debe vaciarlas. Entonces, como teníamos ya el rellena vacía, si no está en rellena está en vacía, con lo cual si tiene que vaciarlas, cuando se pulsa el pulsador de la tolva 0, entonces pone un 10 en la salida analógica de tolva 0. ¿Qué quiere decir que pone un 10? Bueno, pues que la abre la tolva 0 totalmente, porque va de 0 a 10, y si no se pulsa, le pone un 0. Quiere decir que la cierra. Esto con la tolva 0, es decir, con la 1 realmente, con el componente 2 y así hasta el componente 6. Después de vaciar las tolvas está el control de relleno de tolvas. Antes teníamos no rellena vacía, y ahora tenemos con la condición de rellena vacía. Cuando se pulsa la tolva, lo mismo que antes, cuando se pulsa la tolva, bueno, pues si el peso que hay en la tolva está por debajo de 100, porque sabemos que solamente va a rellenar hasta 100, entonces activa el relleno de la tolva correspondiente. Desde la tolva 1 hasta la tolva 6. Es muy simple. Ahora el control de la salida de vaciado del mezclador. Bueno, ya tenemos las tolvas que vemos cómo se rellenan, vemos cómo se vacían. Cuando se vacían van a parar al mezclador. Y el mezclador, bueno, hemos dado la posibilidad de descargarlo manualmente cuando se pulsa el botón correspondiente. Entonces, cuando pulsamos este botón, si no hay peso en el mezclador, entonces no va a vaciar el mezclador, pero si hay peso, si el peso está por encima de 0, va a vaciar el mezclador. Este es simplemente... Claro, a todo esto lo estamos llamando en manual, con lo cual, si no está en manual, no va a entrar en esta función, por lo tanto, no va a hacer nada sobre las salidas. Ahora le toca al control de la salida de vaciado de tanque. Como ven, es súper sencillo el tratamiento en manual. Lo que hay que tener en cuenta es siempre de separar muy bien el automático con el manual. Bien, el vaciado de tanque. Entonces, cuando se pulsa la entrada de vaciar tanque, bueno, en principio el flujo de salida, cuando se pulsa, está a 0. Con lo cual, para vaciar el tanque hasta que el flujo sea 0, lo primero que tendrá que hacer es empezar a vaciar, siempre y cuando no ha pasado el tiempo, ¿vale? Porque con este pulso, con esta entrada de pulsador, o de botón en este caso, activo un tiempo de los míos, de 2 segundos. ¿Vale? ¿Para qué?
Pues para que al pulsar, si no ha pasado este tiempo, vacía el tanque. Al estar vaciando el tanque se va a crear un flujo en la salida si tiene material que será mayor que cero. Y mientras haya transcurrido el tiempo, es decir, que llevemos más de 2 segundos pulsando, 2 o más, y mientras haya flujo en la salida del tanque, continuará vaciando y en el momento en el que el flujo sea cero, dejará de vaciar. Bueno, pues esta es la teoría y vamos a ver el funcionamiento con Machine Simulator. Bueno, Machine Simulator lo tengo enlazado ya, entonces podemos ver salidas digitales y entradas y analógicas también. Entonces podemos tener esto, bueno, si esto lo tengo en automático, aquí no me va a hacer nada por más que pulse en ningún sitio, ¿vale? Si no lo tengo en automático, bueno, igual me da que esté en marcha que en paro. En posición vacía, cuando pulsemos a cualquier tolva, se nos va a vaciar con 10, ¿vale? Que es el máximo de apertura. Vamos a verlo. Pulsamos en la tolva 1. Vemos que decrementa los kilos de la tolva 1 con la tolva 1 a 10 y los kilos de mezclado nos ha incrementado. Bueno, a destacar el tema de los colores, como siempre. Aquí es un blanco. Con la tolva 2 pasa lo mismo. El color es más amarillento, verdoso. Con la tolva 3 nos va a pasar lo mismo. El color es más azulado. Ahora vamos a cambiar a este otro grupo. Con la tolva 4, perdón, nos va a pasar lo mismo. El color es blanco. Estos son indicativos. A los botones indicativos, aunque les pulsemos, no hacen nada. Solamente a estos botones. Con la tolva 5 vemos que pasa exactamente lo mismo. El color también cambia. Con la tolva 6 pasa exactamente lo mismo. Bueno, aquí si miramos que hay material, nos vamos a encontrar con que hay material, tenemos material, ¿vale? Está visto. Si yo continúo echando, pues continuará subiendo. En fin, en cualquier caso, cuando echo de cualquiera, se me pone esto a 10, que significa que la salida analógica se me pone a 10, en el caso de la tolva 2, en el caso de la tolva 4, ¿vale? Y bueno, y esa salida analógica es la que reflejo aquí, como ya comentamos en su día. Bien, en cuanto a las etapas de carga y descarga, no las vamos a utilizar en este video tutorial, las utilizaremos únicamente en automático. Bien, ahora ya hemos cargado de las tolvas, hemos vaciado. Podemos rellenar. Entonces lo que hace es activar la salida analógica digital, perdón. Vamos, el botón activa la entrada digital. Como está en posición rellena, el PLC le dice que está en rellena. Entonces, cuando le pulsemos aquí, se activa la entrada digital correspondiente y el PLC nos activa la salida digital, con lo cual rellena la tolva. Hemos visto en el programa que cuando llega a 100, por más que le pulsemos, ya deja de rellenar, con lo cual la salida digital se desactiva. Bueno, esto con todas. Aquí encima también vemos que el botón correspondiente se nos pone en verde, indicándonos que está la salida digital activa. Bueno, y ya tenemos todo esto en el mezclador y las tolvas están llenas, con lo cual
vamos a ir a la parte de vaciar el mezclador al tanque. Aquí no he previsto el poner las aspas en marcha, pues por tema de espacio, porque ya eran muchos botones. Se podía haber puesto también. Realmente tampoco hay tanto problema porque pues aquí debajo en esta columna de la derecha se podía haber puesto. Bueno, ya hemos visto que por más que pulsemos, cuando llega a cero los kilos de mezcla, se para. Y ahora vamos a vaciar el tanque. Al vaciar el tanque, lo que nos va a producir un flujo de salida que a partir de los 2 segundos nos contempla el flujo de salida. Este flujo de salida va decreciendo. Bueno, detalle de TIA Portal, pues porque tiene menos... perdón, detalle de Machine Simulator, porque tiene menos litros en el tanque y tal, entonces va decreciendo el flujo de salida, pues porque hay menos peso encima. Estos detalles, bueno, hacen de Machine Simulator un programa un tanto especial. Y cuando llegue a cero el flujo de salida, pues dejará de vaciar el tanque. Vale, entonces podemos volver a probar. Vacía durante 2 segundos, vale, sin tener en cuenta el flujo de salida, pero una vez que pasan los 2 segundos, con el flujo de salida a cero, quita la salida de vaciar. Bien, esto podemos verlo a ver si lo vemos todo a la vez. Bien, en primer lugar vamos a ver el rellena vacía. Bueno, si está en automático me da igual, no va a llamar a esta función. Entonces, si está en rellena no nos va a vaciar. Si está en vacía nos va a vaciar. Cuando pulsemos tolva 1 nos va a colocar un 10 en la salida analógica de la tolva 1. De la electroválvula de la tolva 1 para que nos vacíe, con lo cual vemos que lo está haciendo por programa, vemos que sigue en la pantalla, el resto son iguales. Entonces, bueno, esto en cuanto a vacía. En cuanto a rellena, bien, tenemos que está por debajo de 100. Si está en vacía no le va a hacer caso, ¿vale? No le va a hacer caso, simplemente, bueno, pues en la tolva 2 deja de estar en 100. Entonces tenemos que poner rellena. Al poner rellena le va a hacer caso. En la tolva 1 nos va a activar la salida digital de la válvula de la tolva 1, que se nos va a activar aquí, ¿vale? Hasta que llegue a 100. Cuando llega a 100, como vemos, por mucho que esté pulsada el tolva 1, no le va a hacer caso. Con el tolva 2 va a pasar exactamente lo mismo. Esto en cuanto a rellenar tolvas. Vamos a ver a la salida del vaciado del mezclador, que sería este. Vale, que si mientras el mezclador tenga un peso por encima de 0, activará la salida, que la salida será esta, del vaciado de tanque. Perdón. Sí, vaciado. Creo que es esa. No, la válvula de salida del mezclador. Como vemos, cuando llega a 0, el peso ya no activa ya más la salida de vaciado. Como vemos, es una programación elemental, sin complicarme la vida. No hay que complicarse la vida para que funcionen las cosas. Hay que intentar buscar la solución más simple. En la salida de vaciado de tanque, bueno, pues en primer lugar, cuando pulsemos, va a esperar 2 segundos y después de 2 segundos va a mirar el flujo. Entonces, pues vamos a verlo. Han pasado los 2 segundos, mira el flujo. Cuando el flujo llegue a 0, desactivará la salida de vacía tanque.
Podemos ver ahora, como no va a haber flujo, pues se nos activará los 2 segundos que tarde en pasar por aquí, y después cuando llegue el temporizador, como tendrá un cero en el flujo de salida, pues nos parará la salida. Vale, pues está visto. Está visto todo. Creo que bueno, este tutorial entiendo que queda claro también el funcionamiento del manual. Como vemos, no hay que hacer ninguna cosa extraña. Hay que seguir las cosas paso a paso, y es súper sencillo llegar a los temas estos. ¿Se puede complicar mucho más? Por supuesto. ¿La vida real lo complica mucho más? Por supuesto. Hay que tener en cuenta otras condiciones que no tengo en cuenta aquí, desde luego, sin lugar a dudas. Pero, bueno, la forma simple y sencilla de hacerlo puede ser esta. Entonces espero que les haya gustado. Machine Simulator, como siempre, nos permite hacer esto y mucho más. Prácticamente casi todo lo que se nos ocurra. Y digo casi, pues porque el 100% nunca está cubierto en ningún aspecto de la vida, entiendo, o al menos yo lo veo así. Y bueno, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.